Ya está, ya estamos comenzando entonces con la grabación de la clase, ¿sí? Bueno, como les comentaba, hablamos de After Effects. After Effects tiene el principal objetivo de animar, o sea, no solamente de animar, de crear efectos. No tanto así tiene el objetivo de, a ver, esperen, ya. Ah, por cierto, una pausa aquí, una duda de una compañera, perdón, de un compañero. Yo, para no perder el tiempo que es valioso en nuestras clases, no llamo lista, sino más bien lo que realizo es una captura de pantalla de los asistentes, tanto al inicio como al finalizar la clase. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo capturo la pantalla, ahorita somos 19 participantes y lo que voy a hacer es, ahí tengo ya la lista. Y lo mismo voy a hacer pues al finalizar la clase, lógicamente para validar la asistencia. ¿Sí? Ya. Continuaremos entonces con nuestro módulo del día de hoy. No, como les estaba comentando, After Effects tiene el principal objetivo de crear efectos, de editar de forma más específica, más fluida, más detallada, manejar más atributos, más propiedades en relación al manejo o a la creación de animaciones, efectos, etcétera. Tanto así que relacionarse con la edición de video, de programas de televisión, pues para eso vamos a tener lo que es Premiere Pro, ¿no? Entonces, After Effects nos va a permitir no tanto así esa edición de videos largos, que no las recomiendo, que incluso de hecho en After Effects no podemos editar lo que es los audios, no tenemos la opción de audio en After Effects. En Premiere Pro, en cambio, sí vamos a tener esa opción. En ese sentido, After Effects entonces nos va a ayudar a crear, como su mismo nombre lo dice, efectos y a controlarnos de forma específica e incluso llegando a, a la codificación, o sea, a la programación, ya con diferentes tipos de código que vamos a poder programar, ¿no? Y eso ya es un módulo un poco más, de hecho, más avanzado. ¿Sí? Ya. Entonces, hablemos del flujo de trabajo. Aquí ya tengo abierto mi After Effects. Pues al abrir un After Effects, lo primero que me va a aparecer es la pantalla principal, ¿no? Nuestro saludo de bienvenida que realiza After Effects. En esta pantalla principal lo que vamos a ver es composición y proyecto a este lado derecho. Composición, proyecto, ayuda, soporte y algunos tutoriales de los procedimientos que vienen con el programa integrado. Al lado izquierdo vamos a tener en cambio proyectos recientes que nosotros hayamos elaborado. También vamos a poder desactivar nuestra pantalla de bienvenida al iniciar After Effects si es que les molesta, pero de hecho a mí me sirve bastante, ¿no? Ya, hablemos entonces de cómo vamos a trabajar en After Effects. En primera instancia tenemos que determinar que en After Effects se trabaja por medio de composiciones. ¿Qué es una composición? Pues una composición va a contener diferentes elementos que pueden llegar a ser fotografías, pueden llegar a ser formas vectoriales, pueden llegar a ser textos, puede llegar a ser ilustraciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una nueva composición, hablamos de determinadas configuraciones y elementos que van a componer una composición, o sea, que van a integrar una composición, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, en cambio, el proyecto va a poder contener diferentes composiciones o varias composiciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que la composición como tal, la principal, no pueda contener otras composiciones. Y ahorita me van a entender a qué me refiero. También esta va a poder
tener más composiciones. Eso es algo bien interesante. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar clic en primera instancia es a nueva composición. Ya, hablemos entonces de la nueva composición. Nos va a pedir After Effects determinados datos específicos para poder elaborar una composición o, en el caso más concreto o más fácil de entender, un video, ¿no? O una animación o un efecto. En este caso lo podemos dejar con ese nombre. Si estoy haciendo tal vez efecto animado o una animación, pues le pongo el nombre de dicha animación. Seguidamente vamos a tener los ajustes de resolución. Hablemos de forma muy resumida esto de los ajustes de resolución, porque pues como verán y como se dan cuenta, dentro de los ajustes de la resolución, del tipo de video, etcétera, tenemos un sinfín de opciones de dónde elegir, ¿no? Y ahí es como que, licenciada, ya me está confundiendo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de NTSC y PAL, que son todas estas, son principalmente codificaciones para tal vez ediciones en programas de televisión. Una se utiliza en Latinoamérica y la otra, que es PAL, si no me equivoco, se utiliza en Europa, ¿no? Entonces, esto tal vez les pueda llegar a servir más adelante cuando hablemos sobre televisión, programas, edición de contenidos de televisión, ¿no? Pero ahora lo que está de moda, entre otras comillas, y ya está más universalizado con las laptops, con las computadoras, con los celulares, pues es el HD, ¿no? Que todos lo conocemos. Y bueno, entre todos estos, como les digo, es una teoría bastante amplia. Concretamente, vamos a seleccionar entre el HDB, perdón, que está aquí arriba, de 1080. Este HDTV es justamente, como su nombre lo dice, HD para TV. En cambio, este es más general, si quiero yo hacer videos para YouTube, que es casi el campo en el que el diseñador gráfico está abarcando bastante, ¿no? Que no quiere decir que en la televisión pues no tengamos un campo, ¿no? Ya, en ese sentido, no solo vamos a tener la resolución que es 1080, que vamos a tener entre resoluciones entre HD 720, 1080, y bueno, creo que hay uno más que en este momento no me estoy acordando. El número que viene a continuación, que es lo importante acá, y la diferencia entre estos dos, es el número de fotogramas por segundo que va a contener su composición, ¿no? O en el caso, su video. En ese sentido, habíamos hablado de los fotogramas la anterior clase y de Photoshop, ¿verdad? De cómo podíamos animar primero por cuadros, o sea, esos mismos cuadros eran fotogramas, pero solo teníamos un máximo de, pues, 10 fotogramas por segundo, más o menos, o incluso menos. Y si se dan cuenta, cuando los fotogramas reducen, pues, la calidad de la animación reduce también, ¿no? La fluidez del movimiento, etcétera. En ese sentido, existe una estandarización. Tenemos desde el mínimo, que es 25 fotogramas por segundo, que nos va a dar, sí, una animación fluida, hasta un máximo por arriba de entre los 30 a 35 fotogramas por segundo. ¿Por qué no subir a 60, 120? Y creo que para cine, si no me estoy equivocando, son los 60 fotogramas por segundo. ¿Por qué no podemos hacer 120 fotogramas por segundo o 1000 incluso? Uno diría que la animación pues va a llegar a ser más fluida. ¿Por qué no? Pues es un poco sencilla la respuesta, porque una vez que llegamos a los 60 fotogramas por segundo, el ojo humano ya no percibe más allá de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería innecesario o insulso agregar más de 60 fotogramas por segundo, ¿no? Ya, en ese sentido voy a elegir
el de 29.9 o mejor el de 25 fotogramas por segundo. Acá abajo vamos a tener la anchura y la altura de nuestra pantalla. No son alturas y anchuras predeterminadas que podemos llegar a modificar de forma personalizada. ¿Qué se refiere? Pues hemos visto ahora que los videos ya no están en horizontal, sino que más bien para los videos, para las historias en Facebook, Instagram o incluso WhatsApp, pues se encuentran en un formato vertical y podemos nosotros llegar a controlar eso. Lógicamente, nuestra unidad de medida en After Effects, en videos más específicamente, siempre van a ser los píxeles, ¿sí? En ese sentido, pues tenemos este estándar que es de 1080 por 1440 y aquí al lado tenemos bloquear proporción de aspecto. O sea que estamos bloqueando esta proporción. Podemos bien desactivarla o activarla. Este punto no lo voy a tocar por el momento. En un futuro les voy a estar explicando más detalle. Y aquí vamos a ver la configuración de los fotogramas por segundo. Yo había predeterminado que era 1080 con 25 fotogramas por segundo. Podemos aumentarles, como les había dicho, o podemos reducirlo. Yo estoy tranquila con los 25 fotogramas por segundo. La resolución igual lo vamos a dejar para más adelante. Esto es bien importante. Nosotros podemos determinar un tiempo en la línea de tiempo. O sea que tal vez en algunos programas de edición de video, pues la línea de tiempo viene de forma infinita, ¿no? En cambio, en After Effects, lógicamente nos vamos a manejar mayormente por segundos. Entonces podemos determinar en este momento 30 es mucho, más bien 10 segundos que nos va a facilitar. Esto no quiere decir, por si acaso, que no vamos a poder cambiar este valor. Vamos a poder extenderlo si fuera necesario. El color de fondo, pues el color de fondo va a ser el color que va a estar a lo largo de nuestra pantalla. Podemos dejarlo en el negro, que es lo más común, o cambiarle otro color. Al lado derecho del color de fondo vamos a tener el cuentagotas. El cuentagotas pues nos va a ayudar a seleccionar tal vez un color de la pantalla. Miren que por acá está mi barra de zoom y puedo seleccionar el verde de esta barra o el rojo tal vez de la barra, ¿no? ¿Alguien tiene una duda al respecto acerca de esto? No, licenciado, todo está claro. Ok, perfecto entonces. Bueno, de esa forma entonces es que yo comienzo con mi flujo de trabajo. Primero determino las propiedades de mi video y después una vez que ya estamos, de hecho esto no me gusta, lo vamos a dejar en negro. Una vez que ya tenemos estas propiedades listas, le vamos a dar clic a aceptar. Y ahí está, va a aparecer nuestra pequeña pantalla. ¿No? Bueno, en este momento yo he determinado, por cierto, esto lo pueden llegar a cambiar, solo estamos conociendo el entorno de trabajo, yo he determinado que sea una proporción 4:3. ¿Lo voy a poder cambiar? Sí. Ahora vamos a hablar de lo que sigue, ¿no? Que va a ser los paneles y las herramientas. Para empezar, vamos a hablar del panel proyecto, que se encuentra al lado izquierdo superior de mi pantalla. Porque miren que tal vez en este momento estemos viendo esta pantalla y ya le estemos empezando a tener algún miedo o algún tipo de miedo, pues no se preocupe. Todo tiene un porqué y de hecho todo nos está ahí para ayudarnos.
Tenía un pequeño problema con el internet. Volviendo con esto, por cierto, me quedan 6 minutos con 40 segundos, ya saben, una vez que se corte, volvemos a ingresar al enlace de la reunión para continuar con la clase. ¿Sí? Continuando, entonces tenemos el panel proyecto. Este panel nos va a permitir la visualización del proyecto como tal, o sea, las composiciones que contenga o tal vez imágenes que yo vaya a utilizar, em, ilustraciones, etcétera, ¿no? Entonces, acá predeterminadamente siempre vamos a contar con una composición, ¿no? Es la composición que acabamos de crear, siempre va a estar ahí, ¿no? Acá abajo, dentro de este panel, cuando yo selecciono el elemento, pues acá me muestra un detalle. Por ejemplo, yo me voy a cargar una imagen, vamos a descargar una imagen, nos vamos a ir a una página de imágenes. Vamos a seleccionar alguna que, no sé, me parezca interesante. De hecho, acá también contamos con videos, pero nos vamos a tardar bastante en descargar dichos videos, ¿no? Ya, vamos a descargar a esta muchacha, descargamos la imagen, esperamos y pues en After Effects sencillamente podemos jalar, ¿no? Y ahí está, como les había dicho, cuando está seleccionado un elemento, eso no quiere decir que ya se encuentre dentro de mi mesa de trabajo, o sea, dentro de mi composición, sino solo está dentro del proyecto como un recurso de respaldo, ¿no? Que puedo llegar a utilizar yo en el futuro. Y tenemos la composición como tal. Ahí está, tenemos los dos, ¿no? Ya, puedo también eliminarlo si gusto o sencillamente presiono suprimir y voy a llegar a eliminar. Seguidamente vamos al siguiente panel, que va a ser el panel de capas y la línea de tiempo. Este panel se encuentra acá abajo, ¿no? En la parte inferior. En este panel lo que vamos a poder apreciar es pues en primera instancia la línea de tiempo y en segunda el panel de capas. Tanto en Photoshop como en After Effects como en Illustrator, InDesign se trabaja por capas, ¿no? Conocemos ese principio. De hecho hay quienes dicen que es el After Effects, es el Photoshop de los videos, algo así. Es bien interesante, pero tiene algo de cierto en esa afirmación, ¿no? En este panel de capas, en este momento, no tengo asignado o asignado ningún elemento como capa, ¿no? No he incluido ninguna capa yo al panel inferior, ¿sí? Pero sí voy a tener la duración que eran 10 segundos que habíamos predeterminado. Ahí está, esta es la línea de tiempo. Esta barrita de acá lo que va a hacer pues es mostrarme cada parte o recorrer a través de la línea de tiempo, ¿no? Eso es lo que hace la barrita. Entonces, por ejemplo, yo de mi primer proyecto de este panel que ya he integrado pues las imágenes, tal vez alguna otra cosa más, puedo jalarlo al panel de capas y ahí va a aparecer, en este momento está alejado, ahí va a aparecer la imagen, ¿no? Lógicamente tengo que yo darle una proporción que después vamos a estar viendo cómo hacer eso, ¿sí? Ya. Entonces, acá tenemos nuestro panel de capas. Es un poco, sí, como les decía, After Effects es realmente detallado en cuanto a las configuraciones. Entonces, no solo vamos a tener como en Photoshop el ojito y tal vez alguna que otra opción de configuración, sino que más bien vamos a tener un montón de opciones que las vamos a ir avanzando a su debido tiempo, ¿no? Como esta
o esta, o tal vez el panel 3D, hay un sinfín de cosas, o esta del enlazar, o los modos de fusión, tal vez, o tal vez las curvas, los keyframes, etcétera. Hay un sinfín de opciones, ¿no? Lo básico que tenemos que conocer acá, pues, es el ojito. Eso es por el momento lo básico, pero hay más opciones que vamos a estar manejando en este panel. Por el momento estamos conociendo nuestro entorno de trabajo. Seguidamente voy a tener en la línea de tiempo, aparte, lógicamente, que no he agregado ningún tipo de animación por el momento, entonces no pasa nada, ¿no? Pero también voy a tener mi zoom, como se diría. Pero no va a ser el zoom de acá de la pantalla, sino que más bien este zoom va a ser de la línea de tiempo. Este zoom me va a poder acercarme tanto así que me va a permitir ver fotograma por fotograma, como también me va a permitir alejarme para ver directamente en toda la línea de tiempo, pues los 10 segundos como tal enteros, ¿no? Entonces, puedo acercarme para hacer algo realmente exacto. Tomen en cuenta que habíamos determinado que en un segundo iban a haber 25 fotogramas, ¿verdad? Entonces, incluso podemos llegar, vamos a ver hasta dónde es el primer segundo. Aquí son 14.